Cristianismo y música secular. ¿Está bien oír música no cristiana? ¿Está bien oír música que está hecha por no creyentes, pero no tiene letra? Eso es lo que discutiremos en este video. El sonido tiene un valor muy importante en cada uno de nosotros. También vemos en la Biblia que la sabiduría clama en Proverbios 8 y que se recomienda el hacer oír la voz de alabanza en Salmo 66. En Salmo 150, alabar a Dios con címbalos resonantes. Vemos los gritos de Dios en Isaías 42 y la voz de Dios en Ezequiel 43. A Jesús orando con fuertes llamados en Hebreo 5. Y el sonido de la creación en Romanos 8. También en el día de Pentecostal se ve que hubo un sonido como el soplido de un violento viento que vino del cielo en Hechos 2:2. La idea del sonido es muy crucial en la Biblia. Dios crea el sonido. El cielo va a ser un lugar muy sonoro. El cielo va a ser un lugar con mucho sonido. En Apocalipsis 14, versículo 2 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces el cielo será un lugar con música, será un lugar con sonido, y Dios creó el sonido. Lo que quiero comenzar diciendo es que Satán pervierte todo aquello que Dios crea. Vemos la primera mención de la música en el Antiguo Testamento en el libro de Génesis, que de hecho sucede 5 generaciones después de Caín. Caín abandona la presencia de Dios porque él comete un asesinato. 5 generaciones después de eso, el mal todavía está corriendo en la línea sanguínea de Caín y vemos que su generación inventa la música. Ellos no necesariamente crearon la música, Dios inventó, Dios creó eso, pero ellos descubrieron esa música. Y por cierto, cuando la gente es maligna y está torcida y no alaba a Dios, tienden a utilizar las cosas que Dios crea para sus propios propósitos en línea con sus convicciones. Entonces vemos en Génesis capítulo 4, versículos 19 a 21, que los descendientes de Caín crearon esos instrumentos musicales. Vemos también en el estudio de la escritura famosa de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, que está en referencia a Lucifer, o muchas veces ha sido referida a Lucifer. Vemos que todos los instrumentos están conectados con este Señor glorioso, Lucifer. 2 categorías mayores de instrumentos musicales, que son instrumentos de viento y también todos los instrumentos de cuerda, se supone que se encuentran en este ser que vemos que cayó del cielo y que se rebeló contra Dios. Entonces, haría sentido que Satán trate de utilizar la música para su propia ventaja y su agenda. Él utilizará la música para avanzar su propósito en la tierra. ¿Cuál es el propósito de la música? La Biblia nos da un propósito muy claro de la música. El número 1 es alabar a Dios. En el Salmo 150, versículos 1 a 6, vemos un gran ejemplo de cómo la música se utiliza para alabar a Dios. El segundo propósito de la música es para relajarse o para refrescarse. En el 1 Samuel 16 a 23, vemos que David ejecutaba música. No sabemos si era música de alabanza o qué clase de música era, pero asumimos que era música que honraba a Dios. Y esta música causó a Saúl que se relaje y de hecho experimente alivio de los tormentos que estaba experimentando. El tercer propósito de la música es la advertencia del peligro. En Nehemías capítulo 4, versículo 20, ellos hacen sonidos particulares para que todos pudieran estar advertidos de que hay un peligro que se está acercando. Como hoy, por ejemplo, tenemos sirenas. Y el cuarto objetivo es para sorprender al enemigo. En Jueces 7, versículos 16 a 22, se dice que hay sonidos que fueron realizados por Dios para confundir y sorprender al enemigo. Y la quinta razón es para darse coraje los unos a los otros. La Biblia dice en Efesios 5, 19 que tenemos que hacer canciones para edificarnos los unos a los otros. Entonces, el último propósito de la música, de las canciones, es para que nosotros expresemos nuestra alabanza al Creador. Ahora, por un lado está el propósito de la música, pero también está el estilo de la música. Y no es muy claro en ningún versículo de la Biblia en particular que diga que hay algún estilo de música que no pertenece a Dios. Ahora sí, la Biblia menciona numerosos tipos de instrumentos de cuerdas o instrumentos de vientos. Y también, si bien la Biblia no menciona la batería, sí menciona otros instrumentos de percusión en Salmo 68 y versículo 25. Y también en Ezra 3:10. La iglesia en donde yo crecí, la percusión estaba prohibida.
Todo lo que no involucrase un piano o una guitarra se lo miraba como un montón de resistencia. Y recuerdo que al mudarme a los Estados Unidos, cuando tenía 13 años, mi tío comenzó la iglesia y yo de hecho era parte de este pequeño grupo de niños de alabanza. Y nosotros trajimos baterías y trajimos otros instrumentos y recuerdo luchar viendo esas cosas en el escenario, porque en mi mente esas cosas no pertenecían a nada cerca de la alabanza de Dios, porque la alabanza de Dios tenía que ser algo tranquilo y tenía que ser algo muy reverente, no podía ser música ni siquiera muy festiva y no podía ser nada que tuviera que ver con ritmo. Más adelante me di cuenta que había cosas en las escrituras y también aprendí por mi pastor que Dios no solamente es alguien quieto y callado, sino que Dios también hace cosas muy sonoras, como se habla en el libro del Apocalipsis, por ejemplo. No se trata de que Dios siempre es algo solemne y deprimente, sino que también puede haber algo muy emocionante, como puede ser el cielo, como se nos menciona en Apocalipsis. Mi mente comenzó a creer que no hay instrumentos particularmente demoníacos, sino que la pregunta tampoco es sobre el estilo de la música, sino cuál es el propósito de la música. Y lo último, lo más importante que decide si deberíamos escuchar música o no, es el contenido de las letras, es el contenido de esa música. Y quiero partir este video entre dos partes. Primero es quién es la persona que está cantando o actuando esta música. Puedes oír música que, por ejemplo, es jazz o clásica, música clásica, y la persona que está tocando es un ser humano, es una buena persona, y no hay nada malo con ellos. Inclusive pueden ser cristianos, y puede estar completamente bien. Pero también podría haber una persona que está tocando música, que está haciendo esos sonidos, que está demonizada, que está poseída por demonios. Y de hecho esa persona podría estar en un pacto con el diablo, y en un pacto extremadamente público. Incluso las letras o las palabras pueden no ser malas, pero la persona que crea ese sonido, que crea esa música, está llena de oscuridad. Honestamente, hay dos tipos de gente en este mundo. Hay aquellos que están llenos de luz y aquellos que están llenos de oscuridad, como David, que estaba ejecutando música. En su música no vemos letras ni palabras, pero sí que había un efecto en otro ser humano, trayendo un sentido de relajación y de hecho causando que los espíritus malignos se vayan. Entonces, si un sonido hecho por un músico que está lleno del Espíritu Santo puede traer alivio de la opresión demoníaca, podría ser al revés, que los sonidos hechos por las personas que están poseídas por espíritus demoníacos traigan tormento demoníaco a la vida. ¿Puede ser que esa forma de entretenimiento sea un punto de entrada? Yo creo que sí. La palabra, de hecho, entretenimiento tiene las palabras ahí. Entrar, entretenimiento, algo te entra, alguien puede entrar por tus oídos, algo puede entrar por tus ojos y tienes que tener cuidado. No quiere decir que tenemos que ser paranoicos, pero sí tenemos que tener cuidado. La Biblia habla del profeta Elías, que pidió que venga un músico antes de él a hacer profecías. ¿Por qué? Una persona profética sería ayudada por un músico. No vemos un cantante, simplemente un músico, alguien que vendría y tocaría un instrumento. Entonces, esta idea de que siempre es música clásica o la música de jazz automáticamente es santa, incluso si la persona que está ejecutando esta música está poseída por demonios porque no tiene letra, tenemos que pensar esa idea. Por ejemplo, Beyoncé, una de las cantantes más importantes de nuestra generación, es muy famosa y no es la única, pero es una de las grandes que tiene un alter ego llamado Sasha Fierce. De hecho, tiene un álbum llamado Yo Soy Sasha Fierce. Y ahí ella introduce este personaje en su álbum. Ahora, ella continúa diciendo que Sasha Fierce es de hecho una persona que ella adopta cuando está haciendo su performance en el escenario, que le da la confianza y la fuerza para entretener a su audiencia de la manera en la que ella lo hace. Ahora ella de hecho lo dice que algo entra en ella porque ella es muy tímida, pero luego en el escenario actúa muy distinto. Y dice, si yo conociera a esta Sasha Fierce en la vida real, a mí me gustaría ser como ella. Entonces se separa. Esto no es simplemente un alter ego o algo en su mente o una personalidad dividida que adapta en el escenario. Yo creo que también es algo demónico. Lo que ella hace es demoníaco. Me pregunto cuántas personas están obteniendo influencia demoníaca en su vida y tormentos en su vida por música de artistas como ella y quizás otros como Point Blank, que hizo un pacto con el diablo, y la música que produjo, las letras que produjo, tiene influencia demoníaca en ella. Si no crees que la música puede acercarse al reino espiritual,
Lee la Biblia de nuevo. La música es muy importante en acercarnos más al Espíritu Santo y también a otros espíritus si no tenemos cuidado. Así que tendré mucha precaución sobre qué tipo de música y qué sonidos permites en tu vida de modo continuo. Mencionamos que hay un propósito para la música y que es alabar a Dios, pero también hay otros propósitos para la música. Y si bien en la Biblia no se menciona nada específico sobre estilos de música o que condene específicamente a baterías o guitarras o un estilo en particular de música, también hay que tener mucho cuidado con el contenido de la música y hay que entrar en el contenido de quién es la persona haciendo los sonidos, haciendo la música. Su persona debe ser considerada. Ahora, eso no quiere decir que tienes que hacer un estudio de toda su historia y tener cuidado de todo, pero si sabes de cosas que ellos hacen que es demoníaca o te da una mala vibra, realmente te da una mala sensación, es mejor simplemente alejarse con la duda y no escuchar esa clase de cosas. Hay mucha gente que produce buena música, sana, que glorifica a Dios y no hay solamente gente rara detrás de las escenas haciéndola. Pero la parte en la que todos podemos tener acuerdo, porque si tú habías estado en contra conmigo hasta este punto, en este punto vamos a acordar es ¿cuál es la letra que se está cantando? Las canciones tienen poder. La Biblia dice que Dios habita las alabanzas de su gente en Salmo 22, versículo 3. Si Dios descansa las alabanzas de su gente, ¿has cantado canciones de alabanza y por esto sentido la presencia de Jesús? Casi trae a la presencia de Dios estas canciones de alabanza. Ahora, ¿qué pasa si cantamos canciones sobre drogas, pandillas, divorcio, dolor de corazón? Si cantamos canciones sobre alcohol, asesinato, si cantamos profanidades, si cantamos abuso, LGBTQ, utopía social, canciones sobre llorar y beber alcohol, drogas o sexo ilícito. Puede ser que todo esto no solo atrae espíritus malignos, sino que también puede hacernos experimentar ataques demoníacos. Yo creo que sí. La Biblia dice que la fe viene por la audición, en Romanos 10:17. Me pregunto qué más puede venir por la audición. ¿Puede venir el miedo por la audición? ¿Puede el estrés venir por la audición? ¿Puede la lujuria venir por la audición? ¿Puede la depresión? Puede ser que alguna de las cosas con las que luchamos, alguna de la lujuria que queremos alejar de nuestra vida, de hecho la estemos alimentando e invitándola a través de la elección de las letras de música que escuchamos. Puede decir que simplemente te gusta el ritmo, pero si tiene todo el tiempo insultos y las letras que están sobre esos ritmos están llenas de inmoralidad sexual, o la persona diciendo, claro, ¿por qué no puedo superar, por ejemplo, las palabras de maldición, o no puedo superar las tendencias de lujuria? Bueno, es muy difícil superarlas cuando todavía todo el tiempo estás conectado a esto a través de la música. Música que tenga profanidad, inmoralidad sexual y simplemente basura. Quisiera darles el coraje de tener mucho cuidado en qué escuchan. El propósito de la música es alabar a Dios. El estilo no importa. El contenido de quién lo está haciendo sí debería ser considerado. Y las letras son lo más importante a considerar. Porque no solo puedes atraer espíritus demoníacos, sino también alimentar a la carne. La Biblia dice en Galateos 6:8 que podemos sembrar en la carne o en el espíritu. La Biblia dice en Romanos 13:14 que no le demos provisión a la tierra. Algunos de nosotros solo nos preocupamos de proveer a nuestra carne el combustible constante que necesita para crecer en forma de un contenido de entretenimiento profano. Algo que nunca escucharías con Jesús cerca tuyo o que nunca escucharías enfrente de tus hijos. ¿Escucharías esto frente a tu pastor? Ahora, en la privacidad de tu vida, en la privacidad de tu hogar, ¿cuánta gente simplemente hace que una gran cantidad de basura les entre porque les gusta un artista, les gusta el ritmo? Y el diablo te puede agarrar con esto. Y el diablo entonces sembrar en tu vida y hacerte batallar con estas cosas con las que ni siquiera deberías haber batallado si te hubieras alejado de esto y no sembrar en la carne. ¿Cómo decidimos qué letras son aceptables? Si solo escuchamos canciones que tienen a Jesús y el Espíritu Santo y la alabanza bíblica a Dios, seamos honestos, hay muchas canciones cristianas que no son canciones directamente de alabanza. Muchas canciones cristianas son de oración y otras son canciones de alegría. Algunas canciones cristianas son canciones de lamento, no de alabanza. Entonces deberían ser esas canciones removidas y solo las canciones que tienen un tema explícito de alabanza ser dirigida a Dios, ser utilizadas. Yo no lo creo. La Biblia no nos dice eso. Vemos distintos tipos de canciones. Entonces, ¿cuál es la forma de medición que deberíamos tomar? ¿Es una cuestión de preferencia, la preferencia mía, de mi pastor o de quién? ¿Cuál es el estándar? Bueno, en Filipenses la Biblia nos da un estándar.
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Y podríamos agregar, sin agregarlo a las Escrituras, agregar cantar sobre estas cosas. Canta, celebra estas cosas, lo que es verdad, lo que es noble, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, alabarlo y cantar sobre ello. Todas estas cosas son una vara de medición que puedes utilizar. Así que el sexo no es puro, las drogas no es algo puro, las pandillas, la vida mafiosa, las cuestiones de la comunidad LGBT o beber alcohol, el divorcio, todas estas cosas no son cosas amables, no tienen buen nombre y por ende podemos separar esas canciones y encontrar lo que es positivo, encontrar lo que alabe a Jesús, encontrar lo que nos edifique, encontrar lo que sea de buen nombre, que tenga virtud, que tenga alabanza, que tenga pureza, que tenga verdad y nobleza en él y justicia también. Déjame preguntarte, ¿es la música que tú estás escuchando acercándote al Espíritu Santo o te está alejando del Espíritu Santo? Déjame hacerte una pregunta, ¿la música que estás escuchando y las canciones están alimentando tu hombre o mujer espiritual o estás alimentando a tu hombre o mujer carnal? ¿Estás alimentando la carne con lo que estás oyendo? La pregunta es no cómo puedes justificarlo, sino ¿de qué te estás alimentando hoy? No todas las canciones seculares son igualmente malas, pero ninguna es neutral. La gente que produce esta música vive en uno de los dos reinos, la luz o la oscuridad. Advertencia especial para los líderes de alabanza que quieren permanecer relevantes, que quieren permanecer en esta cultura, pero que constantemente escuchan canciones seculares. Y por cierto dicen, los artistas cristianos están tan atrás, no son profesionales, no son tan buenos. Y estos artistas, otros artistas viven una vida de impureza y promueven inmoralidad sexual. Esa es una música que es mi estándar y por ende yo siempre la escucho. Ten cuidado. Tu objetivo no es ser relevante y estar unido a la cultura. No puedes estar ungido si estás contaminado, si tienes una mezcla, si te falta pureza. El problema hoy es que tenemos muchos performers y muy pocas personas de alabanza porque no pasamos tiempo en el lugar secreto. No pasamos tiempo con el Espíritu Santo, solamente sabemos la letra y los ritmos y sabemos qué es cool, pero no pueden realmente llevar a la gente a la presencia de Dios. Por eso a la gente le encanta a su líder de alabanza, pero no les encanta a Dios. Les aman las canciones, pero pierden el sentido de ellas, que es alabar a Dios. Hay muchos líderes de alabanza que simplemente atraen a la gente, pero pierden el contacto con Dios, que es el verdadero objetivo. La unción real no se desarrolla cuando tú escuchas basura en este mundo y te contaminas a ti mismo. No estoy en contra de saber qué está pasando allá afuera, pero mi deseo es no imitar al mundo. Nuestro llamado es a cambiar al mundo, renovando nuestra mente. El Espíritu Santo es más grande, Él es el Creador, y necesitamos ser gente que es canal de su unción para nuestra generación. Eso no puede pasar si tenemos una mezcla y si estamos contaminados por la perversión mundana y la inmoralidad mundana. Todo bajo este paraguas de que simplemente tratamos de ser relevantes. Tu objetivo es traer avivamiento a tu iglesia, no relevancia. Porque este mundo relevante está tan quebrado y tan arruinado. Necesita un salvador y salvación. Nuestra relevancia no puede salvarlos. Nunca seremos tan buenos como el mundo en estas áreas. Nada de su profesionalismo o locuras tampoco jamás arreglará un problema. El problema al que nosotros tenemos que solucionar, tenemos la solución que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Vive esta vida de Dios, de pureza y de separación. Vive una vida no contaminada. Siembra tu mente para que pueda ser utilizada para Dios. Consagra tu vida y tu honor al Espíritu Santo. Gracias por ver este video y déjame ver en los comentarios cuáles son tus pensamientos sobre la música secular.